Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por unirse a esta sesión de la Comisión de Estudios de Compliance en el sector salud. Hola Cris, hola Deza, Hola, todos. hola a todos, ¿cómo Hola están? Roberto. Hola, Bueno, yo simplemente les voy a tomar, ahí se suma Sergio también. Hola Sergio, buen ¿qué día. tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Y por supuesto, el invitado de lujo que tienen ustedes, que no lo voy a Ujú. presentar yo, así que, hola Diego, solamente te saludo. Comentarles a todos que, bueno, esta es una reunión de comisiones de estudio, de la Comisión de Estudio de Compliance en el sector salud, precisamente, y forma parte de las comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Simplemente contarles que la asociación tiene más de 15 años trabajando en Argentina. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y que entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y a las regulaciones aplicables y también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nuestro lema es que lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y ya desde hace unos años también acuñamos un segundo lema, y es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. Tenemos como parte de la asociación una certificación internacional de ética y cumplimiento que la hacemos en UCEMA. Llevamos ya 22 ediciones, este año empezamos la número 23 y más de 2.200 graduados. Tenemos 11 comisiones de estudio, esta que están ustedes participando hoy, pero además también, y para los que les interesen otros temas, simplemente se las voy a mencionar, que son Behavioral Compliance, Data Privacy y Ética Digital, Compliance Antitrust, Compliance en la industria financiera y FinTech, Compliance Penal Estratégico, Compliance y Sector Público, Gestión de Fraude Corporativo, Sistemas de Gestión de Compliance, Compliance y Sostenibilidad, ASG, y diversidad y cultura ética. En cualquiera de todas ellas pueden anotarse y participar. También tenemos un club del Compliance Officer, ese es solo para los que son graduados SEC, y nos reunimos una vez por mes y discutimos temas de interés a todos los que somos profesionales de compliance. Tenemos una iniciativa en la asociación que se llama Connecting Dots, que es una especie de bolsa de trabajo donde podemos postear puestos donde se hacen búsquedas de profesionales relacionados a compliance, y también donde podemos entrar para ver qué posiciones hay para poder aplicar. No hace falta ser socio de la asociación para entrar a ser parte de Connecting Dots. La asociación también tiene una iniciativa que se llama Supervalores, en donde decidimos que es importante llevar el mensaje de lo que es la ética y la integridad, no solo a nosotros, sino también a las generaciones más jóvenes, así que trabajamos con colegios, con chicos de primaria en los últimos grados, y es una iniciativa muy linda a los que los llamamos a formar parte también. Y finalmente, contarles que obviamente tenemos dos eventos anuales, un encuentro público-privado que se suele hacer a mitad de año. Llevamos 13 encuentros, este año va a ser el 14, creo que en el mes de julio, principios de julio. Y 9 congresos internacionales, que son los congresos anuales que hacemos más bien para fin de año, en fin de noviembre, principios de diciembre. Bueno, simplemente decirles que los invitamos a ser socios de la asociación, formar parte de nosotros y seguirnos en redes para enterarse de más novedades. Y sin más preámbulos, los dejo en manos de esta comisión. Roberto, un gusto. Gracias, Mariana, por la presentación y por estar. Bueno, buenos días a todos los que están saludando por el chat y a todos los que están conectados. Mi nombre es Roberto Mendenson, yo integro la asociación desde sus inicios junto con Sergio y Cristina. Estamos en esta comisión que, muy brevemente, contarles que iniciamos con una idea que tenía que ver con abordar los temas que tienen que ver con la industria farmacéutica y los dispositivos médicos. Con el correr del tiempo vimos que todo el tema salud era un tema mucho más amplio, abordando la relación, por ejemplo, médico-paciente, pero también después nos dimos cuenta que era mucho más amplio aún y tratamos de abordar en un ámbito profesional, pero también de confianza para el debate y para el intercambio de ideas, no solamente las exposiciones, todo lo que tiene que ver con las interacciones entre los diversos actores del sistema de salud, que es una red de relaciones bastante compleja. Así que bueno, eso les quería compartir y bueno, le cedo la palabra a Sergio para que haga la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Gracias, Robert. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar y
Tendría una lista larga para mencionar a nuestro especialista del día de la fecha. Solo decir que Diego Branca es Digital Health Director en Roche. Además, es un líder en salud digital, con más de 20 años de experiencia entre tecnología y salud. Y su especialidad en transformación digital en la industria farmacéutica, hospitales y sistemas de salud. Además, es profesor en la Universidad de Palermo y también es profesor en UCEMA, posgrado en Health. Bueno, sin más, vamos a hablar de inteligencia artificial, diagnósticos médicos y ética, cómo innovar con integridad. Bueno, dicho esto, te paso la palabra, Diego, para que comencemos la exposición del día de la fecha. Sin antes decirle que las preguntas háganlas en el chat, así después las vamos mechando y se las hacemos al final. Adelante, Diego. Bueno, buen día, muchísimas gracias. Gracias Sergio, Roberto, Cristina por la invitación y buenos días a todos los que están ahí conectados online. Para mí la verdad es un placer estar compartiendo un poco la experiencia que estamos haciendo, digamos, en este tema que es tan novedoso. Ahora voy a saltar la introducción, así que ya me presentaron. Un poco la idea cuando hablábamos con Sergio, Roberto y con Cristina era sobre esta charla, era hablar sobre inteligencia artificial, dispositivos médicos, éticas y una pregunta, ¿no? que nos atravesaba, que era cómo innovar con integridad, ¿no? Y me quedé con esto de innovar. Entonces, para empezar, ¿no? Lo que quería compartir era una mirada de la innovación, ¿no? Una mirada muy rápida, no una mirada académica, pero sí una mirada muy rápida. Me apasiona la música y me acuerdo, y acá se va a notar un poco la edad, pero cuando empecé a escuchar música, mi papá tenía un tocadiscos, ¿sí? Y la verdad que era el primer dispositivo con que yo empecé a escuchar eh, música. En ese momento me acuerdo que eran Los Náufragos, me gustaban, así que bueno, me la pasaba todo el día escuchando música en este dispositivo. Obviamente fue pasando el tiempo y surgió una innovación, lo que para mí fue una innovación, ¿no? Que fue la introducción de la casetera, ¿no? Del dispositivo este de cassette, que tenía algunas particularidades, tenía bastante más electrónica y demás. Y fue como una innovación que podríamos caracterizar como incremental, ¿no? O sea, había mejoras significativas, pero no era radicalmente distinto. El concepto que se compartía era que nos juntábamos a escuchar música, ¿sí? En el lugar donde estaba este equipo conectado, ¿no? En general, en mi casa por lo menos, estaba en el comedor de la casa. Entonces venían mis amigos y nos juntábamos alrededor de de la mesa del comedor donde estaba este equipo, bueno, y ahí escuchábamos música. A los pocos años, ¿sí? Se introduce otra innovación, no sé si se acuerdan, no se puede ver bien, el doble casetera. Este fue un primer Napster, ¿no? Un primer dispositivo donde además de poder escuchar, podíamos copiar música, así compartirnos música, copiar música de la radio. Y también es una innovación de alguna forma incremental, ¿no? Hasta que llega un punto, y no voy a hacer un recorrido exhaustivo por todos los dispositivos de streaming, solamente tomé un espacio, hasta que llega este dispositivo, ¿no? Este para mí fue una revolución. Esto generó una disrupción porque cambió el concepto, ¿sí? De cómo escuchábamos música. Antes era en grupo, alrededor de algún lugar donde estaba el equipo, y ahora era más individual, ¿no? Yo podía escuchar mi música, no me tenía que poner de acuerdo con nadie, ¿sí? Caminando por la calle iba escuchando eh, música. Si el evento fuese, estuviésemos en una sala, les preguntaría si se acuerdan cuáles son o cuál era el mayor problema que tenía este dispositivo. Y en general, más o menos,
todos se acuerdan que el problema mayor que tenía era la batería, ¿no? Cuando queríamos adelantar o retroceder, ¿sí? Para buscar una canción o adelantar para pasar una, ¿sí? Teníamos ahí un gran problema. Y ahí surgió otra innovación. Esta fue una innovación tal vez casual, ¿no? Dos dispositivos que ya existían, ¿sí? El cassette, que era el problema que teníamos que rebobinarlo o adelantarlo, y la VIC. Y esto para mí fue una innovación también disruptiva. Dos cosas que existían, se les encontró un uso perfecto. Calzaba justo y nos permitía avanzar o retroceder sin consumir más batería. Imaginen que a esta época, ya estábamos hablando de los 90, yo más o menos tendría unos 15, 16 años, ya estaba fanatizado con el mundo de la música, ¿sí? Y a esa edad, por ahí, ¿quién no le gustó, ¿sí? Tener o por lo menos mi sueño era tener un grupo musical, ¿no? Me inspiraba en el rock nacional, y lo que me di cuenta ahí fue que realmente ¿vieron que Charly García tiene oído absoluto? En mi caso particular, yo tengo oído nulo, ¿sí? No distingo nada. Me encanta la música, pero no puedo distinguir nada de música. Entonces, este sueño que tuve, ¿sí? Se me frustró. No pude realmente tener una banda, no pude participar en una banda porque mi habilidad para la música era absolutamente nula. Y esto lo quiero traer ahora, ¿no? A la actualidad. Hoy, ¿sí? Tenemos plataformas que generan música por medio de inteligencia artificial, ¿sí? No soy un especialista, un teórico de la música, pero hay algunos software, ¿sí? Que permiten generar algunas melodías eh, algunos jingles, digamos, que genera bastante enganche, donde uno le puede poner la letra va mejorando, ¿sí? Y se generan algunas cosas bastante lindas. Empezó hace unos años una plataforma que se llama Sonos, ¿sí? Y después evolucionó y ahora hay como 15, 20 plataformas mínimo, ¿sí? Que permiten generar música por medio de esto, de inteligencia artificial. Uno le dice cuál es el género, cuántos instrumentos quiere que estén en lo que se va a generar, si va a ser en español, en inglés o en cualquier otro idioma, obviamente, una voz masculina, femenina, un coro, define todo esto y la inteligencia artificial le arma esta música. Qué bueno hubiese sido tener esto cuando era joven, pero en fin, hoy esto ya está pasando. Y también está pasando esto. Hoy hay robots, ¿sí? Que están dirigiendo orquestas. Y esto viene de la música, ¿sí? Tiene por ahí poco que ver con lo que estamos abordando hoy, como hicieron en la intro. Estamos hablando de salud, ¿no? Ética, innovación. ¿Y qué va a pasar entonces en la medicina con estas evoluciones que está viendo de la inteligencia artificial? Acá por ahí una pregunta que si estuviésemos en vivo también se las haría es, ¿piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar al profesional de la salud? Y la verdad que desde Hipócrates, ¿sí? Hasta nuestros días, en particular la medicina, fue siempre un acto profundamente humano, ¿no? Cuidar, aliviar, acompañar, más allá de técnicas y teorías, su núcleo fue siempre poner al paciente en el centro y desde ahí fue evolucionando. Vacunas, antibióticos, cirugías mínimamente invasivas, medicina genómica. Si cada avance fue más que un logro técnico, fue un umbral de esperanza para ese paciente, ¿sí? Pero cada salto, cada progreso, sí trajo consigo preguntas éticas, sociales y, ¿por qué no también económicas? En la actualidad vemos historias clínicas digitales, dispositivos vestibles, los wearable devices, ¿sí? Telesalud, Big Data. Y la verdad que esta digitalización nos está permitiendo ver lo invisible, por ahí anticipar lo que es complejo, personalizar lo que de alguna forma antes era genérico, pero también esta tecnología está redefiniendo la relación médico-paciente.
Esta imagen, en mi opinión, por ahí dice mucho, ¿sí? Sin decir una sola palabra, ¿no? Creo que en la actualidad, en búsqueda de esta precisión, en búsqueda de estos datos, en búsqueda de esta eficiencia, puede ser que a veces perdamos de vista lo esencial, ¿no? La persona, ¿sí? Que este médico tiene enfrente, o sea, el paciente. Y entonces, ¿por qué es relevante hablar de tecnología, ¿sí? De estos progresos en el sector y en el sector salud en particular? Sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Ustedes deben saber que el sector salud tiene muchos desafíos. Yo no voy a hacer una enumeración exhaustiva, solamente voy a mencionar algunos que para mí en principio son relevantes. La mayor expectativa de vida genera mayores demandas de servicios de salud a los sistemas de salud en el mundo. ¿Mm? Tenemos una mayor prevalencia de las enfermedades crónicas transmisibles, ¿sí? El acceso a la salud sigue siendo un determinante social, ¿sí? Es decir, acá en particular podemos decir que el código postal sigue siendo un determinante social de la salud, depende de dónde nacemos, ¿sí? Es el acceso a la salud que podemos tener. Lo mismo que también el costo de algunos tratamientos en particular. Y esto si lo miramos desde el lado del sistema de salud, ¿no? Si miramos al profesional de la salud, ¿sí? También tiene desafíos, ¿sí? La evolución del conocimiento médico es uno de esos desafíos, ¿no? Eh, Hay algunos estudios que dicen que el conocimiento médico se duplica cada 73 días, lo que requiere que un profesional de la salud esté solamente actualizándose 29 horas al día. Por otro lado, ¿sí? Tenemos cada vez más datos en formato digital. Fíjense cómo está creciendo, digamos, en 2012 hablábamos de exabytes, ¿sí? Del orden de los cientos de exabytes. Ahora ya estamos hablando de los miles de exabytes. Pero sin embargo, ¿sí? A estos datos todavía les está faltando cierto contexto. Estamos generando muchísimos datos, ¿sí? Pero a estos datos les falta contexto. Y si hacemos un doble clic más y pensamos en cómo está evolucionando, ¿sí? La transformación digital en salud, y lo comparamos, por ejemplo, con algún otro sector, las comparaciones en general no son buenas, pero en algunos casos tienen algún sentido, ¿sí? Si pensamos que en consumo masivo o banca, ¿sí? Son sectores que están bastante digitalizados, ¿sí? Y hace muchos años que vienen digitalizándose y trabajando en cómo lograr cierta eficiencia en sus procesos por medio de las tecnologías digitales. Salud, ¿sí? Si pensamos antes de la pandemia, ¿sí? Estábamos bastante reacios a adoptar ciertas tecnologías digitales. Obviamente, todos lo sabemos, esto ya fue noticia, que con el COVID, ¿sí? Eh, Se aceleró la transformación digital en el sector, se adoptaron nuevas tecnologías y obviamente luego del COVID, ¿sí? Estas tecnologías prevalecieron y algunas se siguieron adoptando. Pero todavía hay una brecha bastante grande con respecto a otras industrias y otros sectores en particular. Cuando hablamos de transformación digital en salud, pensamos básicamente en dos estadios. Un primer estadio de digitalización, esto es convertir el dato del formato analógico, ¿sí? Salir de esa historia clínica en papel que todavía prevalece en algunos sectores o subsistemas, a pasar a una historia clínica digital, un formato digital y ahí con todo esto lo que conlleva. Y acá se logró bastante progreso, ¿no? Este es el primer grupo que a fines de la década del 90 estaba estudiando los dispositivos vestibles en el MIT. La verdad es que si yo me encontraba con esta gente caminando por la calle, cruzaba de vereda, pero eran totalmente inofensivos. Desde esa época hasta ahora, ¿sí? Tenemos cantidad de dispositivos, cantidad de wearable devices que miden, pueden tomar medidas de absolutamente todos, prácticamente todos los indicadores que tenemos y algunos hasta pueden actuar, ¿sí? Sobre nuestra salud. Hasta hay dispositivos, ¿sí? Que podemos tener en nuestra ropa interior tomando
de una forma hipereficiente gran cantidad de datos. Entonces, en términos de datos, en términos de este primer paso que hablé de digitalización, está más o menos cumplido. Tenemos disponibilidad de datos. Y a partir de ahí podemos entrar a hablar de lo que sería la transformación, ¿no? Que sería aprovechar estas tecnologías para crear valor añadido, ¿no? Es entender que tenemos tecnologías disponibles que podemos utilizar para crear valor. Y hoy la tecnología que está más nombrada, que está en el hype, ¿no? Que está en el pico o en el foco de atención, es obviamente la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Inteligencia artificial es un concepto que se acuñó aproximadamente en 1950, ¿sí? Este es uno de los fundadores del concepto, Alan Turing, y tiene millones de definiciones realmente, ¿no? Puede tener una definición desde el abordaje tecnológico, filosófico, religioso, sí, científico. A mí la definición que me gusta tomar, ¿sí? Es la que hizo el propio Turing también en el año 1950, y él lo que había definido era que si había un interlocutor, en este caso, ¿sí? El interlocutor C, que no sabía con quién estaba hablando, ¿sí? Si con un humano o una máquina, ¿sí? No podía discernir si con quien estaba hablando era un humano o una máquina, entonces ese sistema, ¿sí? Era inteligente. Pero inteligencia artificial realmente es un término paraguas, ¿sí? Es un término que es una umbrella. Si hacemos un doble clic, hay al menos tres categorías, ¿sí? de inteligencia artificial. La superinteligencia artificial. eh, Cuando hablamos de superinteligencia artificial, podemos referirnos a la película Her del año 2013, o posiblemente vieron también El hombre bicentenario. Ese tipo de inteligencia es superinteligencia. También otro concepto es la inteligencia artificial general. En este caso, podemos estar pensando en la Odisea del Espacio, una película del año 68, el computador este que tienen, que se llama HAL. Eso es una inteligencia artificial general, ¿no? ¿Y por qué mencioné películas? Porque realmente todavía no llegamos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? A desarrollar esa capacidad de pensar de forma general, ¿sí? O como una superinteligencia. Algunas predicciones dicen que esta categoría de inteligencia artificial general recién la vamos a alcanzar de acá a 10 años. Lo que sí hoy estamos viviendo es esta inteligencia artificial estrecha, ¿no? Y acá traje cuatro ejemplos, también más o menos por el año 50, el primer dibujo en blanco y negro, ¿sí? Es el primer juego de damas. Más o menos en el año 86, la empresa IBM desarrolla un sistema que se llama Deep Blue, que empieza a jugar al ajedrez, ¿sí? Y le gana. Tienen dos partidos, ¿sí? Dos campeonatos con el campeón mundial en ese momento, que era Kasparov, ¿sí? En los cuales los primeros tres partidos, el primer set de tres partidos, Kasparov le gana a Deep Blue. Obviamente los ingenieros de IBM se van, ¿sí? Reprograman el algoritmo y se vuelven a encontrar en el año 97, donde en este caso la computadora ya le gana al campeón mundial, a Kasparov, y queda demostrada de alguna forma la supremacía de la máquina, ¿no? Desde esa época no hubo más forma de que un humano, ¿sí? Le gane a una máquina, a este nivel estoy hablando, ¿no? Eh, Jugando al ajedrez. Ya por el año... Hay un juego en Estados Unidos, Jeopardy, ¿no? Y esto surge más o menos por el año 2010, 2015, ¿sí? Donde IBM también desarrolla un sistema Watson que le gana a los dos campeones mundiales que había de este juego. Y ya en el 2016, otra empresa que se llama AlphaGo, ¿sí? Desarrolla un algoritmo que le gana al campeón mundial de Go.
¿Por qué traigo estos ejemplos? Porque el primero, 1950, las técnicas que utilizaban, ¿sí? Para ganar, para jugar a las damas y la computadora de alguna forma, y entre comillas, pensar, ¿sí? Era básicamente un árbol de decisión y poder de cómputo, ¿sí? En este último ejemplo, en el de AlphaGo, de vuelta, sin entrar en demasiado detalle, lo que teníamos era un sistema de dos redes neuronales que estaban asociadas, donde una red neuronal conocía las reglas del juego, la otra no, y empieza a jugar contra esta primera, aprende, y ahí es como, y con eso, ¿sí? Ya este sistema que aprende de forma autónoma, le gana al campeón mundial. Entonces, ¿qué es lo que cambia con inteligencia artificial llevado más a lo llano, ¿no? ¿Cuál es el cambio de paradigma que se produce? Mi background es desarrollador. Yo soy programador, o me autopercibía programador hace unos cuantos años atrás. Ahora ya quedé un poco vetusto, pero eh, si yo tenía que hacer en algún momento, digamos, cuando programaba un sistema que pudiese identificar estos elementos que ven en pantalla, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Intentase buscar algún atributo de ese componente. Entonces, por ahí podría decir, bueno, el color es un componente, la forma, ¿sí? Es otro componente. Ahora, en la medida que se introducían nuevos objetos, iban complejizando la programación que teníamos que ir haciendo con este tercer elemento, ya el color, ¿sí? Ya, bueno, no era una característica distintiva. Teníamos que empezar a hacer un doble clic y buscar qué me podía diferenciar con mayor detalle estos elementos. Y ni hablar, ¿sí? Si lo que teníamos que programar era un sistema que identifique todo esto que están viendo en pantalla. Entonces, lo que cambia con la inteligencia artificial, ¿sí? Es que pasamos de tener sistemas programables, ¿sí? A sistemas que aprenden. Entonces, en los sistemas que hacíamos hace unos 15 años atrás, ¿sí? Eran sistemas que teníamos programadores que desarrollaban el código, ¿sí? Desarrollaban el programa. Ahora, con este advenimiento de la inteligencia artificial, lo que tenemos son sistemas que aprenden a partir de los datos. Y acá quiero que se queden con esto, que el tema de los datos, ¿sí? Es un tema clave para los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente, hoy la inteligencia artificial es omnipresente, la tenemos desde el navegador que utilizamos, sea Waze, sea Google Maps, ¿sí? Lo tenemos en cómo se optimizan las rutas de Uber, ¿sí? O Cabify, tenemos traductores, ¿sí? Y lo estuvimos usando sin saber, y nosotros mismos, ¿sí? Estuvimos entrenando a estos sistemas. Les hicimos lo que se llama un entrenamiento supervisado. Esto era sin saberlo, ¿no? Era identificar en esta imagen dónde está el semáforo, ¿sí? Identificar cuáles de estas imágenes son un helicóptero, ¿sí? ¿Cuáles de estos es un muffin? ¿Cuáles es una mascota? ¿Mm? Siempre, ¿sí? Estuvimos entrenando nosotros a los sistemas de inteligencia artificial de la vida cotidiana. Este es un ejemplo, ¿sí? Son dos imágenes, ¿sí? El primero es un amigo mío, el segundo es mi hija. Y fíjense que lo que me aparece a mí ¿es la misma persona o es diferente? Y yo acá tengo tres opciones, ¿no? El sistema, independientemente de lo que responda, va a estar aprendiendo, ¿sí? Si es la misma, aprende y me reagrupa las fotos de estas personas, ¿sí? Si leo que son diferentes, me las separa en segmentos distintos. Y si no estoy seguro, me va a seguir preguntando con otras fotos que el sistema pueda identificar. Entonces esto nosotros en nuestra vida cotidiana lo vemos, ¿sí? Lo vemos y estamos muy acostumbrados a usarlo. Hasta incluso no pensamos que atrás hay un sistema que tiene inteligencia artificial. Pero si esto lo llevamos a salud, ¿qué pasa? ¿No? Si estamos viendo estas lesiones de piel y decimos, ¿esto es un melanoma? ¿Tengo que ir a ver a un médico dermatólogo, un especialista, para que me determine si esta lesión es un melanoma o no? Y si esta persona que tiene esta lesión está
en una provincia remota con poco acceso a Internet, con solamente un acceso a un médico que es generalista, ¿sí? Que no tiene la especialidad. No pueden determinar si eso, o sea, tengo que hacer una consulta, tengo que mandar a ese paciente a un lugar central, o podría algún algoritmo determinar si esto es una imagen de un cáncer o no. Lo mismo con una radiografía, ¿no? Esta radiografía de arriba, ¿es una neumonía o no es una neumonía? ¿Mm? ¿Qué pasa si tengo un sistema que me dice, ¿sí? Que podría ser una neumonía en un 85% con un 85% de probabilidades? Y la verdad que la inteligencia artificial actualmente no es el futuro, es el presente. Actualmente se está utilizando para ayudar a diagnosticar, predecir, descubrir incluso nuevos tratamientos. Pero acá la clave, me parece a mí, sí, que no es quedarse con lo que puede hacer, ¿sí? Lo que los tenemos que preguntar, lo importante, es preguntarnos cómo lo hace, para quién lo hace, ¿sí? Y con qué consecuencias también. Pero algunos usos que hoy estamos teniendo de la IA, como dije, ¿sí? Es en las farmacéuticas, en el descubrimiento de nuevas moléculas, ¿sí? Se está utilizando para investigación clínica. De hecho, hay algunas empresas que hacen un barómetro, ¿sí? Analizan cuán listas están las empresas farmacéuticas para adoptar la inteligencia artificial. Y ahí caracterizan por tres parámetros, ¿no? El talento que tienen, la ejecución, ¿sí? Y la innovación que tienen. Obviamente, esto por medio de encuestas, ¿sí? Van entrevistando a la gente de las distintas farmas y los van rankeando. Este estudio se presentó en el año 24, si no me equivoco, pero la consultora generalmente, que se llama CB Insights, generalmente saca nuevas actualizaciones y obviamente esto es una foto de un momento, esto va a cambiar, va cambiando. Eh, por ejemplo, en ESMO, que es un congreso internacional, en el año 23, se presentaron dos inhibidores, ¿sí? Totalmente diseñados, perdón, por medio de inteligencia artificial. A lo que voy es que esto es algo que ya hoy está pasando. Si pensamos en algún diagnóstico, en alguna patología, y en particular en el screening de cáncer de mama, ¿sí? Eh, Hay varios papers, en casi todos los slides, creo que dejé, y si no, después lo actualizo, pero en todos los slides tenemos las referencias, las citas bibliográficas, ¿no? Eh, pero estos papers lo que concluyen, ¿sí? O la interpretación que tienen estos papers es que los sistemas de inteligencia artificial, específicamente en este caso utilizados, ¿sí? Para detectar cáncer de mama, ¿sí? Es aproximadamente la misma, ¿sí? Que un profesional de la salud. O sea, no se están equivocando tanto las máquinas o nosotros, ¿sí? No estamos siendo tan precisos. Y eso lo que redunda en general es que se detectan cáncer de forma más temprana. Y esto obviamente redunda en lo que hablaba al principio, cuando pensamos en el paciente y el paciente en el centro. Obviamente es un paciente que tiene acceso a un tratamiento mucho más rápido. Cambiando de patología y podemos pensar en enfermedades del sueño, ¿sí? Ya hay, ¿sí? Soluciones que monitorean cómo dormimos y pueden diagnosticar, ¿sí? Enfermedades del sueño. Y en este caso, una aplicación basada en IA recibe la aprobación, ¿sí? De la FDA, lo cual es un hecho significativo porque estamos hablando de que un dispositivo de software, ¿sí? Un software as a medical device, ¿sí? Recibe una aprobación. Lo mismo en el diagnóstico de cáncer de piel, ¿no? En este caso en particular, los papers que pude encontrar, ¿sí? Lo que hablan, ¿sí? Es que el diagnóstico con algoritmos performa para cáncer de piel, ¿sí? Significativamente menor que un especialista, ¿sí? Pero mucho mejor
que una persona que está entrando en la especialidad o no es un especialista. Con lo cual acá podemos tener un umbral, ¿sí?, de una derivación de forma temprana. O sea, un médico que no es especialista en cáncer de piel, por medio de estos algoritmos puede tomar decisiones más rápido. ¿Esto es o no es? Bueno, lo paso por el algoritmo. Si es, lo puede derivar en forma temprana a un especialista y no perder tiempo con tratamientos que no le van a dar resultados. Obviamente también en la detección de la retinopatía diabética. Pero como pueden ver, todos estos ejemplos hablan de un tipo de tecnología de IA que es básicamente detección de imágenes, que es para medicina lo que más avance tuvo. De vuelta, en este caso, ¿sí? Si comparamos a un retinólogo, ¿sí?, con el algoritmo, la verdad que la performance en la detección es similar, ¿no? Esto a mí no deja de causarme sorpresa. La verdad que estamos hablando ya de algoritmos, ¿sí?, que están performando en general casi tan bien como un médico especialista, ¿no? Pero entonces cuando empecé a ver esto, sí, y medio armando esta charla y con algunos charlas o debates que tenemos en distintos grupos, realmente la opinión que tengo yo, esto es personal, ¿no? Es que no todo lo que es técnicamente posible, ¿sí?, es éticamente deseable, ¿no? Y creo que lo que nos está faltando es tener marcos éticos que sean vivos, ¿sí?, ¿sí?, que evolucionen con la tecnología, pero básicamente anclados en principios sólidos, ¿no? Como ser la sostenibilidad, ¿sí?, la equidad, la privacidad, la transparencia y el beneficio para el paciente. ¿Y por qué, digamos, pienso esto? Creo que todo este progreso que tenemos, ¿no?, y estos datos que le hablaba, que tenemos grandes cantidades de datos, lo que están generando es un tsunami de datos, ¿no? Tenemos datos por doquier, capturamos datos de todo, de absolutamente todo. Y acá un ejemplo que en general uso es, yo eh, estoy intentando adelgazar, ¿no? Y voy a la nutricionista y cuando entro me pregunta, ¿hiciste ejercicio? ¿Cuál es tu peso? Bueno, las preguntas habituales, ¿no? Y yo la verdad que tengo un dispositivo, un reloj inteligente, ¿sí?, que cada vez que voy al gimnasio lo activo, me registra la actividad, tengo una balanza inteligente, cuando me peso me pasa el peso al reloj y al celular. Y si bien tenemos un montón de datos, ¿sí?, estos datos están ahí, ¿no? Y fíjense, tenemos muchos datos, tenemos mucha información, pero la brecha entre esa información y ese conocimiento cada vez es mayor. Y ni hablar de la utilidad clínica, ¿sí? Tenemos muchos datos, pero a esos datos, ¿sí?, les falta contexto. Y un poco el por qué le falta contexto es porque las soluciones digitales que se están desarrollando todavía viven en silos, ¿sí? Son soluciones que no interoperan. Este ejemplo que les di de la nutricionista conmigo, ¿sí?, si mi reloj, ¿sí?, le mandase los datos, ¿sí?, en adelanto, obviamente con mi consentimiento, pero si le mandase los datos a mi historia clínica, ¿sí?, y la nutricionista ya podría ver en adelanto, ¿sí?, si hice ejercicio, cuál es mi peso, cuál es mi evolución de peso, y podríamos tener un tratamiento que posiblemente sea más adecuado e incluso evitar la carga administrativa que tiene el profesional de la salud. Y esto en la relación médico-paciente es lo que se ve cuando se introduce la computadora al consultorio. Este tercer elemento, tal vez en discordia, se hace que el foco del médico pase de mirar al paciente, de tratar al paciente, a cargar datos, hacer preguntas y cargar datos en la computadora, perdiendo este vínculo, ¿no? Y esto es porque de alguna forma, ¿sí?, la salud, ¿sí?, se está convirtiendo en un negocio tecnológico.
Obviamente hay un montón de oportunidades en esta tal vez no adopción de tecnología que mencionaba cuando hablaba de la transformación digital en salud, y hace que las tecnológicas se introduzcan y el negocio de alguna forma está cambiando. El negocio de la salud, ¿sí?, se está convirtiendo en un negocio tecnológico. ¿Sí? Y entonces tenemos las grandes compañías tecnológicas que están desarrollando soluciones y un poco lo que se percibe es que se cambia esto esencial que estábamos hablando, que era de poner al paciente en el centro. Y lo que empieza a surgir es como que la tecnología está en el centro. Y como prueba de eso, tal vez, podríamos decir esto de la inteligencia artificial. Hoy prácticamente todo lo tenemos que hacer con inteligencia artificial. Si tenemos que hacer un forecast, ¿no?, una predicción, posiblemente usemos algún algoritmo de IA que haga la predicción, cuando en realidad tal vez una simple regresión lineal serviría. Pero estamos tan en el hype tecnológico que adoptamos lo que está ahí, lo que brilla. Y obviamente la tecnología, y en particular la IA, tiene algunos desafíos de uso y adopción, ¿no? Cuando surgió hace unos años ChatGPT, se empezó a poner esto, el debate principal es cómo se regula, cómo se democratiza. Premios Nobel reclamaban que había que regular la IA. Y esto fueron evolucionando ciertos marcos, sobre todo en Europa, por ahí, en Estados Unidos, de ponerle cierto marco regulatorio, pero excede de alguna forma al marco regulatorio. Y con eso vienen algunos otros desafíos o algunos otros inconvenientes, ¿no? Tal es así que Netflix saca una película, ¿no?, que se llama Code Bias, que es clave para entender que quienes están entrenando, ¿sí?, a los algoritmos de inteligencia artificial, y eso era lo que les mencionaba con los datos de la inteligencia artificial, somos nosotros, ¿sí? Y al ser nosotros, estamos trasladando ciertos sesgos, ¿sí?, sin querer, posiblemente, a los algoritmos. Si no tenemos, ¿sí?, los mecanismos de control para, eh, para impedir esto. Pero obviamente, ¿sí?, cuando esto surge, cuando la tecnología está en esta curva, en este hype, ¿sí?, el desafío que tenemos es el de siempre, ¿sí? No podemos regular lo que no existe. No sabíamos, no predecíamos que iba a venir ChatGPT, ¿sí? O si lo predecíamos, no sabía cómo iba a ser, entonces no lo podíamos regular. Y esto pasó siempre. Y acá te traigo un ejemplo. Cuando sale Uber, ¿sí?, ¿se acuerdan que pasó en todo el mundo? ¿Sí? Todo el mundo hubo paros, ¿sí?, strikes, porque no, porque era una disrupción, ¿sí?, que se introducía en el sistema, no estaba regulado, afectaba posiblemente al trabajo de los taxis. ¿Sí? Hasta que de alguna forma era ilegal, no había seguros, hasta que de alguna forma eso se fue acomodando, ¿no? Yo en particular veo que la tecnología es un facilitador, esta conjunción de tecnología, datos y analítica realmente proveen nuevas oportunidades, ¿sí?, para mejorar la toma de decisiones y brindar una mejor atención médica basada en el valor, ¿sí?, y orientada a los resultados. Y si volvemos a esta imagen que mostré al comienzo, ¿sí?, de nuevo acá, en búsqueda de la precisión, datos, eficiencias, a veces seguimos perdiendo de vista lo esencial, que es esta persona y el poder que tiene la tecnología, ¿sí?, es que nos tiene que amplificar la empatía, ¿sí?, no reemplazarla. No tenemos que ver que la tecnología viene a reemplazar al médico, sino que lo viene a amplificar, viene a ser el nuevo estetoscopio, ¿sí?, del siglo XXI. Lo clave acá para mí es que detrás de cada dato clínico, si hay una historia, una duda, un miedo, y si no lo escuchamos, ¿sí?, la inteligencia artificial va a ser cada vez más inteligente, ¿sí?, pero la medicina menos humana. Obviamente la inteligencia artificial la estamos utilizando en salud y fuimos aprendiendo algunas cosas, ¿no? Había ciertos mitos, ¿sí?, que se fueron destrabando.
En algún momento pensábamos que teníamos que tener muchísimos datos y lo que empezamos a entender es que si bien la cantidad de datos es relevante, es clave, ¿sí? La calidad de los datos, ¿no? Pensábamos en algún momento que necesitábamos solamente tener expertos en inteligencia artificial, gente que venga de la tecnología. Y si bien esta gente que viene de la tecnología es claramente necesaria, ¿sí? En realidad lo que funciona mejor es tener grupos multidisciplinarios, ¿no? Eh, donde tengamos gente que esté, usuarios, ¿sí? Profesionales de la salud, abogados, tecnólogos, ¿sí? ¿Por qué no pacientes también? Eh, Hay algo que se cree, ¿sí? Que es que tener un sistema de IA, el desarrollo de una de un sistema de inteligencia artificial, ya garantiza que esta solución se vaya a adoptar. Y acá hay varios aprendizajes. El primero es que tomar, ¿sí? Confianza en estas soluciones demanda tiempo. Y estas soluciones tienen que ser diseñadas alrededor del humano, ¿sí? Y no alrededor de la tecnología, no de la forma de decir, esta es la tecnología que tengo, la voy a implementar, sino que cuál es el problema que esto viene a solucionar. Y por último, sí que estas soluciones tienen que ir evolucionando, ¿no? Eh, Tenemos que iterar y monitorear a estas soluciones. Y en particular en salud, ¿sí? La salud no es un juego, no es una simulación, por eso tal vez estamos un poco por detrás de otras industrias. A las soluciones de inteligencia artificial le tenemos que pedir como mínimo algunos conceptos. Voy a nombrarlos rápidamente por un tema de tiempo, pero básicamente podemos hablar de privacidad de los datos, ¿sí? Tenemos que garantizar la privacidad de los datos, transparencia, ¿sí? Y esto refiere a las decisiones que toma el sistema deben ser entendibles, ¿sí? Por un humano. ¿Por qué está tomando esta decisión? Cumplimiento normativo, equidad, de forma tal de que evite sesgos, ¿sí? Y discriminación al momento de tomar decisiones, obviamente ética y responsabilidad, ¿sí? La solución tiene que ser diseñada de forma ética, considerando cuáles son las implicaciones sociales en el caso de que esto se adopte. ¿Mm? ¿Qué pasa con las decisiones que toma desde el punto de vista moral? Tiene que haber control humano, ¿sí? Eh, y esto es que el sistema puede ayudar, ¿sí? Puede ser una herramienta, pero no tiene que ser un fin en sí mismo. Y para finalizar, digamos, yo creo en particular con estas tecnologías, ¿sí? Que tenemos como tres caminos, ¿no? Uno, podemos negar el futuro, decir que esto no existe, que no va a pasar, ¿sí? Podemos resistirlo, o podemos empezar a diseñarlo hoy, ¿no? Porque claramente si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer por nosotros. Y si vuelvo al caso del Uber, ¿sí? Que se resistían los taxistas a la adopción de las plataformas Uber, por ciertos motivos, esto ya lo dije, pero hoy, ¿sí? Si yo a veces me pido un Uber, ¿sí? Me llega un taxi. Y eso es lo que me gustaría que pase en nuestro sistema también de salud. Así que muchísimas gracias y bueno, ahora estoy abierto ahí a preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Diego. No sé ustedes, yo tomé como 2 hojas y media de apuntes, no puedo creer lo que escuché, estoy maravillada, asombrada. Em, Gracias, Diego, por toda esta generosidad, por cómo lo contaste como una historia y es completamente maravilloso, ¿no? Muy visual, en lo personal me encanta. Em, y acá, bueno, estamos invitando a todos nuestros colegas, amigos, a hacer preguntas, ¿no? Y tenemos 2 preguntas. Vamos a ver si la podemos resolver junto a Diego, entre todos. Y si querés, Diego, ya te voy leyendo la primera. Nos dice Guillermo Lema.
Dice lo siguiente: en entornos críticos como la medicina, los modelos de inteligencia artificial accesibles al gran público producen sistemáticamente alucinaciones o inferencias erróneas y acaban desviándose de sus propias instrucciones tras cierto contexto, lo que implica riesgos elevados. ¿Por qué los principales proveedores diseñan y comercializan estas inteligencias artificiales como sistemas autónomos e infalibles en lugar de enfatizar su rol como asistentes estrictamente subordinados y dependientes del juicio humano? Buenísima la pregunta, muchísimas gracias. Ahí, digamos, es una apreciación personal. Para mí, el tema de las alucinaciones es, si pensamos en ChatGPT, ¿sí? Que es un sistema, digamos, generativo, básicamente utiliza un modelo estadístico, ¿sí? Y para ponerlo más simple, lo que no sabe lo inventa. ¿Sí? Cuando tenemos, sin embargo, tenemos ya la tecnología disponible para hacer para pedirle al sistema que no alucine, y en el caso de no encontrar una respuesta, eh, se derive por un lado más correcto. Lo que decís sucedió. Me parece que lo que faltan ahí son estudios de efectividad de los algoritmos, ¿no? Efectividad de los algoritmos en la práctica clínica. Para mí ahí la clave, ¿sí? Es no adoptar estos modelos porque me los están vendiendo, porque están disponibles, sino es probar los modelos mediante posiblemente protocolo, algún estudio clínico o algo por el estilo. Pero yo iría por ahí, porque oferta va a haber siempre, ¿sí? Y la calidad de la oferta saliendo de salud. Tenemos un montón de cosas que, mismo producto, distintas calidades. Ahí tiene que pasar por algún tamiz, y en el caso el mejor tamiz, en mi opinión, sería un estudio clínico que compruebe la efectividad que tiene ese modelo para esa patología en particular. Perfecto. Buenísimo, Diego. Muchas gracias. Sí, Acá, respondí. Sí, seguramente, seguramente. Si no, acá Guillermo ha puesto nuevas preguntas, así que invitadísimos todos a hacer comunidad acá, ¿no? Con preguntas, pensando juntos. Acá tenemos a Julio César Fonrush, que nos trae también otra pregunta. Dice: excelente la expo, muchas gracias. Dice: por lo que entiendo, el avance de la inteligencia artificial estaría haciendo perder la humanidad a la medicina. Consulto: ¿la inteligencia artificial está mejorando la medicina? Entenderíamos que ahí es donde compliance debería focalizar el objetivo de encontrar un punto medio. Bueno, esta pregunta me parece que es para todos, ¿no? No solamente para Diego, sino para pensar juntos. ¿Qué dicen acá mis codirectores, Marian y todos, ¿no? Como para pensar juntos. muteado, Sergio. Sí, estaba muteado. En realidad, si la IA no es para ayudar a tomar diagnósticos más precisos en tiempos donde, como vos bien dijiste, la gente está diseminada por todo el país y hay lugares donde el especialista no está cerca, no vayamos muy lejos. En el pueblo de Junín, que es acá a 260 kilómetros de Buenos Aires, no hay un especialista un médico de niños especialista en salud de bronquios. Es decir, si algún niño en Junín tiene ese problema o esa patología, tiene que venir a Buenos Aires. Y no estamos lejos, estamos a 260 kilómetros. Ni hablemos de otros lugares mucho más remotos. No Con sé lo si cual, recuerdan, Sergio, que tuvimos una charla también justamente sobre el tema zonas huérfanas en nuestra comisión. Este, exactamente, hablaba justamente exactamente, de esto. exactamente. Sí. Saben que creo acá también entra a jugar el compliance humano, ¿no? Más humano.
la medicina que no pierda su humanidad y el compliance que también sea empático y sea humano. Entonces hay un punto de encuentro y en esto creo que coincido con Julio que nos hace la pregunta y todos, no perder la humanidad en esto, ¿no? No dejar de poner al paciente en el centro como tampoco al destinatario de compliance en el centro. Me deja pensando mucho. Gracias. Robert, ¿querés leer alguna pregunta que tenemos ahí? Que hay varias dando vueltas. Sí, sí, disculpen los que están preguntando por tomar al azar alguna, ¿no? Preguntan, quizás digo, bueno, vos lo sepas, ¿se sabe de alguna gente al que la inteligencia artificial haya probado clínicamente para hacer recomendaciones de salud de pacientes que se pueda acceder de forma pública? Pregunta Martín. Buenísima. Mira, acá quiero hacer una distinción. A veces cuando hablamos de estos algoritmos, ¿no? En general, por ahí por cómo viene la tecnología y los avances, miramos mucho Estados Unidos, ¿no? Miramos mucho Europa. Eh, y la tecnología de una forma también da cierta equidad, ¿no? Y acá voy a poner un caso local. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Tandil, ¿sí? En Tandil está la Universidad del Centro, ¿no? Que tiene un convenio con el CONICET y hay un grupo de estudios y de doctorandos ahí que desarrollaron un algoritmo para uno de los ejemplos que di, ¿sí? De retinopatía, ¿no? Que se llama Retinar, ¿no? Retinar. Y es un algoritmo desarrollado totalmente en Argentina, probado con dataset de nuestra población, ¿sí? O sea, probado, entrenado y probado con dataset de nuestra población, que sería un excelente ejemplo si quieren ir a buscar algo que exista, que tenemos disponible. De hecho, los desarrolladores tuve oportunidad de conocerlos, capos totales. Así que el sitio es www.retinar.com.ar. Después se los paso, pero si googlean Retinar, ahí está Universidad del Centro y es un muy lindo ejemplo de un modelo que está evolucionando, ¿sí? Con nuestra realidad en Argentina, pero 100% desarrollado acá. Excelente. Vamos a ir, bueno, hay varias preguntas. Evidentemente el tema, bueno, nos interesa a todos y nos deja pensando, Diego, eso ya es muy, muy bueno. Em, pero bueno, el tiempo es tirano, respetamos también tu generosidad y el tiempo que le has dedicado a esta presentación. Vamos a leer una última pregunta, si te parece bien, para ir ya cerrando. Bueno, acá Francisco nos trae, dice, sumado a la consulta de Guillermo, entorno crítico, ahora con el foco más puesto en compliance. Me gustaría conocer más profundamente los aspectos esenciales y humanos de la medicina, integrados a los pilares fundamentales de la ética e integridad. Entiendo que hay escenarios de mayor sensibilidad, como ser fertilidad, subrogación de vientres, ¿no? Entre otros ejemplos que pone Francisco. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, o sea, para mí acá la clave con estas soluciones en medicina en particular es que estamos, sea cual sea la patología, ¿sí? Estamos interactuando con humanos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un, un cuidado doblemente especial. Estamos trabajando con datos que son sensibles, lo que recomiende el algoritmo eh, puede tener algunos sesgos y tiene que sí o sí pasar por un especialista que toma, un humano especialista que toma la decisión, eh, que puede ser distinta a la que le sugiere el algoritmo en estos estadios, pero me parece que de vuelta tenemos que volver a lo humano de la medicina, ¿no? A esto de volver a concentrarnos en la relación médico-paciente, en poner al paciente en el centro. Y estos son herramientas, son herramientas que nos van a ayudar,
a por ahí a tener mejor acceso, a por ahí tomar decisiones más rápido, pero no dejan de ser herramientas. Nosotros decidimos si vamos a poner un tornillo con el destornillador o con un clavo, somos nosotros. ¿Tá? Acá el ejemplo es más o menos el mismo, o sea, tiene claramente revalorizar el valor del profesional de la salud, que a veces, con esto de cambio que mencionaba, este cambio yo hablo de negocio, ¿no? Pero este cambio de paradigma, de pasar de la salud a la tecnología, hay una nos queda una brecha en el medio donde perdemos un montón de cosas. La propuesta es volver a lo humano y usar esto sí o sí, o sea, estoy convencido que lo tenemos que usar, pero fortaleciendo al humano, al médico, a la médica que toma la decisión. Sí, yo, si me permitís, Cris, y el resto, quería enfatizar esto que decís, Diego. La inteligencia artificial debe ser no un fin, sino un medio para llegar al fin. Y el fin lo va a determinar el médico. Es decir, la inteligencia artificial le sugiere tal cosa, pero si el médico interpreta por su relación con el paciente y las distintas patologías que tiene, que lo que le sugiere la inteligencia artificial no es estrictamente adecuado para esa persona, no utilizarlo o cambiarlo o ver la mejor manera que se aplica a esa persona. Eso creo que por el momento hace que sea mucho más humano el tratamiento del médico al paciente que lo que pretende ser esta herramienta, no es el fin en sí mismo. Sí, también brevemente, creo que en la pregunta que de Francisco y como, también como para dar un contexto, me parece que hay como definiciones o debates de lo que tiene que ver con la ética, que van más allá de la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos que tienen netamente que ver con lo humano y con las Dale, decisiones que como personas nosotros tenemos todavía, nos debemos un debate profundo previo a la inteligencia artificial, previo a la digitalización, previo a todo y nos agarra todo esto con esos debates pendientes, ¿no? Lo cual hace el desafío más grande. sin dudas, el debate humano siempre está presente, subyace en todas las decisiones y prevalece por sobre cualquier inteligencia artificial. Y la invitación es a seguir pensando, reflexionando juntos. Nuevamente te agradecemos, Diego. Y a mí me gustaría cerrar, si les parece. Diego nos regaló un tiempo muy valioso, ¿no? De conocimientos y experiencia. Y a mí me encantaría proponerles algo, que todos le devolvamos a Diego qué nos quedó, qué nos quedó resonando aquí en el chat, una palabra, una frase, qué cosa me quedó de esto que escuché. Así Diego también se lo lleva, ¿eh? Y tenemos esa cosa linda de ida y vuelta, ¿eh? Porque esto es virtual, pero no deja de ser humano. Así que invitados todos a dejarle a Diego lo que quieran ahí en el chat. ¿Qué me resonó? A mí me quedó, mientras lo van poniendo, esperanza. Ay, ¿sabés qué? Federico López acaba de poner, me acaba de leer la mente. Esperanza, me quedó la misma. Estamos en sintonía. Esperanza por lo que viene. Human Tech, evolución del concepto humanidad. Me encanta. Contexto, curiosidad, vulnerabilidad de datos de pacientes, equidad y ética, el ser, lo humano, dice Betina. Gracias, Betina, por estar también ahí. Yo iba a Betina, proponer si nos ponemos todos la foto como para hacer una foto grupal, así dale, cerramos. dale. No perder el foco de la humanidad, tanto del paciente como el médico, sensibilidad, la inteligencia artificial como medio, no como fin, equidad. Bueno, Diego, acá estamos conectadísimos, ¿eh? En todo sentido. Hacemos la foto y mientras tanto te vamos agradeciendo Muchas gracias. enormemente. Estás invitado cuando quieras volver. Queremos más, nos dejaste con ganas de más. Humanidad en el centro, la empatía, en la relación médico-paciente. Bueno, no sé si estás Había más sacando la foto preguntas. mientras, ¿eh? No lo sé si eso, quién está allí sacando la foto. Me avisan si tengo que hacer algo. Em, Sofi, ¿podemos sacar una foto Ahí del está. grupo? Ya está la foto, así que Ah, estamos. súper. Excelente, excelente. Bueno, Buenísimo. invitadísimos todos a
a seguir estando presentes, nuevamente agradecidos hacia Diego, hacia todos los participantes. Somos la Comisión de Estudios de Compliance en Salud de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Contentísimos de haberlos tenido y por supuesto seguimos pensando juntos y haciendo comunidad aquí, siempre. Gracias entonces Diego, gracias Sergio, gracias Robert como siempre y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Diego, Estemos por tu atentos tiempo. siempre. Chao, chao, Gracias. hasta luego. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao. Chao, chao.